Hola hermanos y hermanas, un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, donde se encuentren. Reciban pues de parte nuestra las bendiciones del Señor, esperando que se encuentren gozando de los privilegios que tenemos en Cristo, esperando que pues una vez más, después de un día de ocupaciones, de tareas, de estrés y pues todo lo que surge como parte de nuestro vivir en este mundo. Pues después de ello podamos estar ahora dispuestos para continuar estudiando juntos. Así que, pues, muy bienvenidos y bienvenidas. Y pues vamos a retomar nuestro estudio desde la última ocasión que estuvimos analizando en Primera de Pedro, capítulo 4. Valga en el momento, antes de continuar, pues, de nuevo hacerle llegar un saludo muy especialmente a aquellos que nos están viendo desde otros puntos, agradecerles por ahí sus comentarios y pues bueno, esperando que aun cuando en ocasiones haya diferencias de términos, sobre todo cuando hay pues una diferencia geográfica, o sea, somos de diferentes países, pero aún así pues esperando que se encuentren muy bien. Y los hermanos y hermanas de aquí de Heredia, nuestra querida congregación, pues por supuesto, siempre muy grato también verles por aquí. Bueno, ahora sí, luego de esta introducción, entonces vamos a retomar el estudio. Por si alguien nos está acompañando la primera vez, recordemos que esto es una secuencia de estudios que estamos realizando. eh, en este caso estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, pero el principal objetivo de este espacio, más allá de cubrir texto, de leerlo y solo pues eh, ir diciendo alguna que otra cosa, más bien lo que buscamos es profundizar, hacer un análisis pues lo más exhaustivo posible del texto. Por eso ya llevamos, por ejemplo, bastantes semanas con Primera de Pedro. Pero bueno, esto lo hacemos sin intención de correr, no hay prisa y por el contrario queremos de verdad sacar el máximo provecho a esto. Les comparto aquí, eh, por ahí me había preguntado una hermana acerca del programa que yo les comparto aquí. Este es el software bíblico Logos, que en mi caso, pues debido a los estudios en el instituto, ahí nos han dado muchas facilidades para poder adquirirlo y comprar pues paquetes de la actualización para tener pues bastantes recursos disponibles. Estamos hablando de diccionarios, Biblias, diversas versiones de la Biblia, traducciones, muchos comentarios bíblicos, libros tanto devocionales como estudio académico más profundo. Y bueno, en realidad es una herramienta muy útil, muy provechosa, por lo menos yo la recomiendo completamente y está disponible entonces para todos los que quieran adquirirlo y tengan los recursos. Hay una versión básica eh, gratis, está la aplicación ahí en en la tienda virtual de las aplicaciones de Android. Supongo que debe estar en Apple, en la tienda de Apple, pero está la versión básica que tiene algunos recursos y ya de ahí pues lo que uno quiera adquirir. Incluso pues ahora tienen una función como de suscripción que uno puede pagar por el tiempo que quiera y tener acceso a determinada cantidad de recursos. Bueno, pasando a la sección comercial, entonces vamos ahora al texto. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 4 y pues nuestra última vez juntos estuvimos viendo que de hecho pueden notar aquí, ya prácticamente estamos en los últimos versículos del capítulo 4 con el tema general de la carta, así de forma resumida, el tema de el sufrimiento injusto y cómo deberían los creyentes pues sobrellevarlo, cómo interpretarlo, cómo entenderlo, sobre todo pues como hemos hablado, considerando que vivimos en un mundo en que el sufrimiento es parte de, y a la misma vez la sociedad inconversa
fomenta el creer de que es posible llegar a un punto en la vida en la que ya no haya dolor, sufrimiento, preocupaciones, pérdidas, lo cual pues hasta que nuestro Señor Jesús no regrese no es posible. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es inherente a la presencia del pecado. Y mientras el pecado sea el que gobierne este mundo, pues no podemos esperar algo distinto. Entonces, dada esa circunstancia, lo que nos corresponde es esperar, pues lo que, más bien poder, sí, esperar, pero saber cómo esperar. En lo que regresa nuestro Señor Jesús, cómo poder sobrellevar el sufrimiento. Entonces, pues Pedro tiene un gran interés en este tema a lo largo de toda esta carta. Como ya hemos hablado, también pues es porque los hermanos de su tiempo están sufriendo y hemos dicho que tal vez no de la misma manera nosotros porque ellos, pues por ejemplo, estaban en peligro de muerte, estaban siendo perseguidos, algunos eran encarcelados, algunos veían cómo se llevaban a sus seres queridos y única y exclusivamente por creer, por reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, definitivamente necesitaban un consuelo, necesitaban cómo poder vivir con incertidumbre y es una incertidumbre que, bueno, nosotros también vivimos a nuestra manera. Así que Pedro nos decía, retomando, estábamos desde el versículo, bueno, 13, 14, veíamos especialmente aquí en la Reina Valera contemporánea, que saben que pues la prefiero en cuanto a la Reina Valera del 60 porque tiene una, se expresa de forma pues más contemporánea, más acorde a nuestro tiempo. Entonces, bueno, hablábamos de que por supuesto no estamos hablando aquí de la clase de sufrimiento que es inevitable cuando uno pues está sumido en el pecado. O sea, si se trata de ser homicida, ladrón o malhechor, meterse en asuntos ajenos, pues eh, ahí no hay, por decirlo así, Pedro no está hablando de ese tema, no está hablando de que haya que consolar a los que sufren por ser homicidas, ladrones, malhechores. Está hablando de lo que después en el versículo 16 vimos, sufrir por ser cristiano, sufrir por reconocer a Jesús como Señor. Y lo último que veíamos, que estábamos hablando, es que la clave para poder sobrellevar el sufrimiento en este mundo es saber lo que ya se nos ha dado y lo que nos espera. Hablando de lo que ya se nos ha dado, como, según el versículo 14, el glorioso Espíritu de Dios que mora en nosotros. La presencia divina misma es lo que nos fortalece, nos consuela, nos anima. El Espíritu en nosotros es quien nos va a fortalecer y capacitar en medio del sufrimiento. Pero por si fuera poco, si eso fuera poco, fuera mínimo, tras de todo, nosotros estamos esperando el momento en que la gloria divina se manifieste, ¿verdad? Hablamos en futuro, hablamos de todo lo que nos espera, porque al final de cuentas, sabemos muy bien que llegará el momento en que todos glorifiquen a Dios. Nosotros, por el hecho de llevar sobre nosotros la representación de Cristo, ya eso es glorioso. El ser testigos de Jesús, el ser reflejo de Jesús en este mundo, ya de por sí eso es glorificar a Dios. Y ni que se diga, pues, en aquel momento pleno en el que se confirme la verdad que nosotros ya sabemos, de que Jesús es Señor y Dios, de que siempre ha sido soberano. Y según dice Pablo, llegará ese día cuando toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. Entonces, tener presente todo eso
es la clave para poder sobrellevar el sufrimiento hoy en día. Saber que detrás de él hay un propósito y saber que todo es parte de una proyección que tiene nuestro Salvador con nuestras vidas y lo que viene más adelante. Sigamos ahora al versículo 17. Dice Pedro, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Además, dice el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, vamos por partes, teniendo de nuevo claro y presente todo este trasfondo que les mencioné antes en cuanto al tema del sufrimiento en la carta de Pedro. Entonces, vamos a analizar un poco este versículo. Primero nos habla Pedro de el juicio. Si uno lo toma así como de buenas a primeras, puede pensar, ¿y qué tiene que ver el hecho de que, pues, que ninguno se avergüence por ser cristiano, que, que afrontemos con gozo el sufrimiento y la persecución y las injurias por llevar el nombre de Jesús? ¿Qué tiene que ver eso con juicio? ¿Verdad? Suena como algo abrupto el cambio de un tema al otro. Bueno, vamos a repasar algunas ideas aquí que nos ayudan a entender esto. Primero, tomándolo en orden, el versículo 17 dice, ya es tiempo. Aquí la palabra que se está utilizando es kairos, que implica que quiere decirnos, este es el momento decisivo y crucial. O sea, que lo que está ocurriendo, todo lo que ha venido pasando, apunta al momento decisivo. Entonces, ya es tiempo, dice, del juicio. O sea, que el juicio está ocurriendo en el momento que tiene que ocurrir. La palabra que se traduce como juicio se refiere efectivamente a lo que nosotros también entendemos en español, un proceso judicial que toma una decisión sobre la culpa de alguien. O sea, es una sentencia. Y en específico aquí, pues, hace referencia al juicio divino. Si lo vemos así, entonces, ¿qué nos dice Pedro? Que tanto, como él menciona aquí, vamos a volverlo a ver el texto, tanto los que son parte de la casa de Dios, ven, él dice, ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y también habla de los que no obedecen el Evangelio. Entonces dice que tanto los que son parte de la casa de Dios, que somos nosotros, dice él, ¿verdad, Pedro? Por nosotros comienza el juicio, pero también los que no obedecen el Evangelio de Dios también son juzgados. ¿En qué sentido nos está hablando esto? ¿En qué sentido estamos siendo juzgados? ¿Y por qué hablar de juicio cuando estamos hablando de sufrimiento injusto? Bueno, veámoslo así. En primer lugar, como el mismo Pablo dice ahí en Romanos 3, 9 y 10, sabemos muy bien que no hay justo ni aun uno. Y si es cierto, nosotros ya fuimos justificados, según lo mismo que expone Pablo en Romanos, pero la realidad es que todos hemos sido juzgados y también vamos a ser juzgados cuando regrese Jesús, el juez soberano por encima de todos. O sea que hablar en términos de juicio
aunque nosotros ya estamos en Cristo, no significa que nosotros no vayamos a ser juzgados. Ojo esto. Vamos a leer un par de versículos aquí como para complementar. Entonces vamos a volver de nuevo aquí a Logos para ver. Vamos a ir a Romanos, como decía, 3, 3:10, bueno, incluso el 9. ¿Qué nos dice Pablo ahí? Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno que solo que sea justo. Vean que, de hecho, Pablo utiliza mucho el lenguaje de juicio, de tribunal, de sentencia, a lo largo de toda la carta de los romanos, y efectivamente él lo hace ver como de que hay una condena para todos, judíos y no judíos, gentiles o no gentiles. Todos, absolutamente todos, son culpables delante de Dios por el pecado. Entonces ahí recalca, no hay uno que solo que sea justo. Como sabemos, y estamos aquí repasando como la esencia del mensaje, también nos decía, nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. O sea, no hay ni uno solo que pueda decir, yo soy lo suficientemente bueno como para que Dios me perdone. Continuando con lo que nos dice Pablo aquí. Ahora dice el 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados, palabra fundamental para el creyente, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Qué describe Pablo aquí? Y esto es básico, pero es fundamental. Está haciendo ver que no hay un solo ser humano que no sea culpable y no hay un solo ser humano que no sea juzgado. Ahora, notemos la secuencia que acabamos de ver en este capítulo. Pablo nos hace ver que delante de Dios ya toda la humanidad ha sido juzgada y ha sido declarada culpable, merecedora de la sentencia, ¿verdad? Sabemos que así es como funcionan los tribunales. Luego de que se presentan todas las pruebas, el abogado, el fiscal, los testigos, se delibera, se establece un veredicto, inocente o culpable, y de acuerdo con el veredicto, si es culpable, hay un castigo, sea ir a la cárcel, dependiendo de donde se esté hablando, la pena de muerte, sea pagar una multa, pero siempre hay un castigo acorde a la culpabilidad del acusado. Entonces, en nosotros, en absolutamente todo ser humano, hay un veredicto, hay una sentencia y hay un castigo. ¿Qué es lo que ocurre en Jesús? Bueno, lo que nos decía aquí, ya lo leímos, es que resulta que somos justificados. Justificados no porque en algún momento dijeran, esperen, nosotros, yo puedo demostrar que soy inocente, porque ya lo dijo Pablo, es que no hay justo ni un uno. Ya lo vimos aquí en el versículo 10. No hay justo ni uno solo. Entonces, no es que yo me pueda justificar, es que alguien más
me justifica. Y ahí es donde entra la redención que proveyó nuestro Señor Jesús. Redención, ¿qué implica? Redención es liberación pagando una culpa. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Nuestro Señor Jesús toma nuestra condena, nuestro castigo, y lo sufre Él. Ahí es donde entra en escena Jesús. Jesús no evita el juicio, Jesús no evita el veredicto, porque si evitara eso, entonces no sería justo, ¿verdad? Porque estaría evitando que se establezca que efectivamente el pecado implica muerte, que el pecado implica castigo. Y eso en ningún momento se niega. Lo que Jesús hace es que una vez se establece la condena, en el momento en que nosotros somos los que deberíamos haber sido llevados directamente hacia la pena de muerte, hacia la cruz, es Él el que entra en escena a tomar nuestro lugar, muriendo a nuestro favor. Y como Él es el que muere, nosotros quedamos libres. Nosotros no tenemos que morir porque Él murió por nosotros. Muy básico, ¿verdad? Pero solo este detalle es de lo que más debería impactarnos a nosotros y conmovernos día con día de qué tan profundamente vivimos agradecidos. Porque Jesús no evitó la condena, que estableciera la condena. Lo que hizo fue llevar sobre sí la condena. Pero un juicio ya se emitió. Delante del Dios justo se estableció que éramos culpables y lo que Él hizo fue llevar la condena. ¿Estamos claros ahí? Es importante que esté claro porque entonces, ahora sí, volviendo a primera de Pedro 4:17, entonces pues tiene más sentido lo que estamos leyendo, ¿verdad? Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, por decirlo así, nosotros somos los primeros juzgados porque nosotros ya recibimos el veredicto y sobre nosotros ya se estableció la condena. O sea, todo el proceso, lo único es que en nuestro caso ya Jesús llevó la condena sobre sí. ¿Y qué implica eso? Que cuando nuestro Señor Jesús regrese, según describe la Escritura, especialmente en Apocalipsis, cuando Él regrese la segunda vez, ya no para salvar, porque ya vino la primera vez para dar salvación, sino más bien para juzgar, el juicio en ese momento va a estar basado en el juicio que ya se estableció a nuestro favor. Por decirlo así, en ese momento Jesús va a estar en el tribunal de juez y cada uno de los seres humanos van a pasar delante de él, absolutamente todos. Pero cuando pase un creyente, cuando pase un redimido, él va a decir, ah, él pasa porque ya está cubierto por mi sangre, porque yo ya pagué por él. Entonces, si hay un juicio, pero ya es un juicio que ya está definido por el pago que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Ahí no se va a deliberar y va a decir, mira, es que fulanito, eh, vamos a ver si va al cielo, vamos a ver cuánto se esforzó, mira, ya se bautizó, pero también hizo muchas buenas obras, también fue bien cumplido las reuniones dominicales, ya se aprendió, toda la vida pasó aprendiéndose la Biblia, entonces sí se merece ir al cielo. No, en eso no se basa nuestro acceso al cielo, porque sería por obras. Y por supuesto que cualquiera de nosotros podría decir, mira, me gané la entrada al cielo, porque me porté muy bien toda la vida, porque fui un cristiano que se esforzó. Entonces, ¿qué está haciendo? Quitándole el mérito a Jesús. No, hermanos y hermanas, eso no va a ser lo que va a justificarnos en el juicio final.
Lo que nos va a justificar es la sangre de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que va a ver en nuestro Señor Jesús? Que creímos en Él y que lo aceptamos como Salvador. Entonces, en eso va a decir, pasa adelante. Puede que nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero bueno, ya ahí estaríamos entrando al tema de las recompensas celestiales, que es un tema poco estudiado, pero muy importante, pero no es la ocasión esta para estudiarlo. Por el momento, eso es el punto que quiero hacer ver. Por eso podríamos entender que a eso se refiere Pedro cuando dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Ya para nosotros, ya la condena ya se llevó a cabo. Entonces ese juicio ya fue establecido. Ahora, eso nos lleva a lo siguiente. Si el juicio comienza por nosotros, y pues como sabemos, y es lo que dice el versículo 18, como sabemos, fue un juicio, fue más bien una sentencia carísima la que se pagó, fue no más y nada menos que la vida del Hijo de Dios la que se pagó por nosotros, por los que somos parte de la casa de Dios. ¿Cómo será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque resulta que, y ahí leamos de nuevo el versículo 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde quedarán el impío y el pecador? Y también es importante aquí, ahorita vamos a analizar esta palabra dificultad, porque es importante entender que no se trata como de que a duras penas nosotros nos salvamos porque casi no alcanzamos, porque se trataría de nuevo de mérito, ¿verdad? Si lo pudiéramos traducir como si el justo por medio de dificultades se salva o por medio de sufrimientos se salva, en donde quedará el impío y el pecador que no pasan por esa clase de sufrimientos. De hecho, veámoslo en otras versiones, a ver si estas complementan. Dice en la nueva traducción viviente, el justo a duras penas se salva. ¿Qué serán los pecadores que viven sin Dios? Veamos en esta otra versión, a ver si dice lo que está buscando. Si con dificultad se salvan los que hacen el bien, no, no me gusta mucho porque vean que está enfatizando, ¿verdad? Los que hacen el bien. Uno puede entender de que es porque hicimos el bien, pues nos a duras penas, pero nos salvamos porque hicimos el bien. Veamos en la nueva versión internacional. Vamos a verla. Si el justo a duras penas se salva. Sí, mantiene mucho el matiz. Tendríamos que verlo en alguna otra versión, a ver si esas otras versiones pueden ayudar mejor a la idea que les quiero hacer ver. Porque el punto no es del esfuerzo, de que me esforcé mucho y apenas me alcanzó, pero me salvé porque me esforcé. No, es que por medio de dificultades, ¿cuáles dificultades? La dificultad que sufrió Jesús de ser humillado, de ser traicionado, de ser abandonado por sus seguidores más cercanos, de llevar sobre sí el peso de nuestro pecado de toda la humanidad. Todas esas dificultades hicieron posible que nosotros fuéramos salvos, de que hoy seamos justos. Entonces, si lo vemos así, ¿qué pasará con los que no obedecen el Evangelio de Dios? Los que, los impíos y pecadores. Porque imagínense
la clase de dificultades, sufrimientos que tendrían que vivir para poder hacer eso posible, partiendo del hecho de que tendría que ser uno que sea completamente inocente, sin mancha, para poder pasar por medio de dificultades por las cuales pagar por su culpa y entonces salvarse a sí mismo o salvar a otros. Nada fácil, ¿verdad? Definitivamente nuestro Señor Jesús nos ha ahorrado una situación muy compleja. No solo pagó por nuestro lugar, sino que a la misma vez nos ahorró ver de qué manera podíamos solucionar nuestra situación. Por eso decía antes, esto es algo que ojalá pudiéramos dimensionar, porque definitivamente es algo demasiado, demasiado valioso. Voy a repasar algunas ideas de este comentario para complementar a un versículo importante de complemento. Creo que vale la pena volver a compartir porque sí, eh, directamente dice lo que les estoy mencionando. Volviendo a Pablo, nos dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya el juicio ya está procesado, ya está adelantado nuestro proceso del juicio final. Ya se estableció el veredicto, ya se estableció la condena y ya se ejecutó la condena. Así que aquel día que regrese nuestro Señor Jesús, no va a haber condenación, porque estamos en Cristo Jesús. Y porque estamos en Cristo Jesús, pues están los distintivos, ¿verdad? El espíritu de vida que vive en nosotros, bueno, todo lo que sigue escribiendo Pablo en el capítulo 8 describe el estado en el cual actualmente y para siempre están los que están unidos a Cristo Jesús. Luego nos dice también este comentario de John MacArthur, haciendo referencia, por ejemplo, a Apocalipsis, dice que aquel juicio final concluye con la condenación final que Cristo hará de los impíos en el gran trono blanco. Ahora, ligando el tema, este tema del juicio con el hecho que estamos justificados ya y el sufrimiento, por ahora nosotros vivimos todavía el sufrimiento por el pecado. Es lo que hablamos en el principio de esta clase. Todavía nosotros estamos sufriendo a causa del pecado. Sufrimos, sea consecuencias de nuestro pecado, o sea las consecuencias del pecado de otros, o sea las consecuencias del pecado a nivel universal, a nivel global. Todavía estamos sufriendo por el pecado. Entonces, el consuelo para nosotros es saber que aunque sí sufrimos todavía por esas consecuencias, pero ya no sufrimos porque estemos pagando por el pecado. Estamos sufriendo mientras esperamos un juicio que ya fue llevado a cabo. Y en la gracia de nuestro Señor y Salvador, ese sufrimiento que todavía vivimos por estar en este mundo caído, aún ese sufrimiento lo utiliza para nuestro bien. De eso ya hemos hablado, ¿verdad? Lo utiliza para hacernos crecer en paciencia, dice en Santiago 1,
En Romanos 5 nos habla de que crecemos en esperanza. Entonces, ya parte del privilegio que tenemos es que para nosotros el sufrimiento que todavía vivimos aquí tiene propósito. Y no es como que estemos pagando para ver si con eso somos justos al final cuando regrese Jesús, no. Es simplemente la secuela del pecado, pero que en aquel momento ya acabará. Por eso es que es tan importante cuando uno llega a Apocalipsis tener esto presente, porque cuando Apocalipsis dice que ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más sufrimiento, es porque efectivamente va a ser el mayor de los consuelos, ya que, pues, para ese momento se acabará lo que sabíamos que ya se iba a acabar. Entonces, dice aquí, es ya para nosotros soportar el sufrimiento con gozo es posible porque ese sufrimiento que vivimos aquí debido al pecado ya no se trata de estar condenados, sino se trata más bien del propósito de Dios a nuestro favor. Pero para el inconverso, para el incrédulo, no hay ese propósito, no hay propósito alguno en su sufrimiento. Y en realidad, el sufrimiento en esta tierra solo en sí ya es un adelanto para el sufrimiento eterno. Termino por hoy eh, leyendo 2 Tesalonicenses 1, versículos 5 al 9. Repito la cita por si la quieren anotar. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, 5 al 9. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que eso es lo que inevitablemente espera a los que no han recibido el Evangelio de Cristo. Para nosotros el Evangelio de Cristo es reposo. Oremos. Gracias por la palabra con la cual hemos reflexionado en este momento, Señor, y gracias porque nos hace recordar que estamos en un privilegio, lugar de descanso, de paz, de justificación. Gracias, por supuesto, porque en ello no hay ni el más mínimo mérito nuestro. Gracias porque todo es por única y exclusivamente tu gracia y misericordia. Te agradecemos y oramos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima ocasión, hermanos y hermanas. Un gusto. Bendiciones para cada uno de ustedes.